así que la actividad se nos complica un poco por eso, pero bueno, vamos a seguir adelante. Y lo presento a Mariano, que bueno, vale la pena el aplauso. ¿Quién es Mariano? Bueno, Mariano Nagui es periodista, doctor y profesor de enseñanza media y superior en historia. Estos últimos títulos obtenidos en la Facultad de Filosofía y Letras, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña desde el año 2005 como docente de los seminarios de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, perteneciente a la currícula obligatoria de la mayoría de las carreras de grado que se dictan en dicha institución, en las cuales encontramos historia, antropología, geografía, letras y ciencias de la educación. Su incorporación a la cátedra está ligada a su especialización en las temáticas vinculadas a las políticas estatales llevadas a cabo con los pueblos indígenas en el marco de la Organización Nacional, en la segunda mitad del siglo XIX y sus consecuencias en tiempos actuales. Y también en los procesos de memoria social relacionados con la última dictadura militar argentina entre el 76 y el 83 y sus efectos en el presente. Bueno, Mariano fue becario doctoral y es actualmente investigador miembro de distintos grupos de investigación de la UBA y del CONICET, entre otros ha integrado el UBACIT, Memorias y Archivos sobre el Genocidio, Sometimiento e Incorporación Indígena al Estado-Nación, y el proyecto de investigación científica y tecnológica PIC del 2006 de la Secretaría de Ciencia y Técnica, Genocidio, Diáspora y Etnogénesis Indígena en la construcción del Estado Nacional Argentino. En la actualidad es miembro del UBACIT, que recorre un periodo del 2010 al 2012, trayectorias de confinamiento, deportación y disciplinamiento de la población originaria en el contexto del genocidio indígena Argentina 1870-1930. También conforma el grupo de investigación multidisciplinario Red de Investigadores sobre el Genocidio y Política Indígena en la Argentina, que también está integrado por el Alexis Papazian, que vino a visitarnos hace poco tiempo. A partir de su actividad investigativa y docente ha publicado diversos trabajos en diversos formatos y medios académicos de alcance local, nacional e internacional, la mayoría de ellos dedicados a temáticas vinculadas a los pueblos indígenas. Se ha doctorado en Historia Argentina a partir de una beca otorgada por la Universidad de Buenos Aires referida al sometimiento de los pueblos indígenas que habitan en la actual provincia de Buenos Aires y sus trayectorias desde la conquista del desierto hasta el presente. Al mismo tiempo, ha cursado distintos seminarios sobre el tema y publicado artículos en congresos, revistas especializadas y libros. Uno de estos trabajos de investigación referido al campo de concentración de indígenas que funcionó en la isla Martín García a fines del siglo XIX, que algo nos adelantó Alexis, le valió su especialización en cultura indígena y en las prácticas estatales genocidas. Le valió esto ser invitado a brindar numerosas charlas y conferencias, jornadas en distintos medios de comunicación. En dicha tesis ha examinado exhaustivamente los planes oficiales de estudio y los textos escolares de la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Nacional, las últimas dos normativas que estuvieron vigentes en el sistema educativo nacional. Fruto de dicho estudio, ha participado en el seminario internacional realizado en el Centro Cultural Aroldo Conti, EXESMA, sobre políticas de la memoria y la ampliación del campo de los derechos humanos, donde ha expuesto su trabajo acerca de la incorporación y renovación de los contenidos curriculares de los programas oficiales de estudio y los textos escolares publicados a partir de la nueva reforma educativa que el Estado Nacional estaba llevando a cabo desde el año 2006. Al mismo tiempo ha disertado acerca de políticas estatales, genocidio y pueblos indígenas en el Instituto de Estudios Superiores, establecimiento dedicado a la formación de alumnos universitarios extranjeros, en el marco del seminario Making de Patagonia, dictado por la doctora y investigadora del CONICET, Mariela Rodríguez, como así también ha brindado conferencias en distintos institutos educativos de formación docente y escuelas del nivel secundario. En 2010, fruto de este y otros trabajos, fue convocado por el director de cine, Ulises de la Orden, para integrar el elenco de Tierra Adentro, que vamos a ver ahora, una película sobre la conquista del desierto que basa gran parte de su guión y temática en las investigaciones que Nagui ha realizado. Su función en el film fue múltiple e incluyó desde la actuación de sí mismo, siguiendo las trayectorias y los archivos que el propio investigador ha recorrido en estos años, hasta el asesoramiento histórico y la continua corrección, revisión de los guiones de Tierra Adentro. En el área educativa se desempeña como docente en el Instituto de Formación Docente del Instituto de Educación Integral de Munro, donde dicta clases en el nivel secundario, en el Ateneo y en el nivel terciario, ¿no es cierto?, en el Ateneo de Ciencias Sociales y en un espacio de difusión institucional. Además, se ha desempeñado como docente a nivel secundario y en distintos espacios curriculares. En la actualidad también está abocado
A la participación en paneles junto con otros autores del libro que la Red de Investigadores del Genocidio y Política Indígena Argentina ha publicado bajo la coordinación de Osvaldo Bayer, que hemos visto cuando Alessi presentó su charla. Así que le damos la bienvenida y escuchamos. Bueno, muchas gracias. Ya está todo dicho, además un poco largo. Pero simplemente, antes de que vean la película, era para agradecer la invitación. Así que nada, vean la película y por supuesto después quedo a disposición de ustedes para cualquier tipo de pregunta o cuestionamiento o crítica que quieran hacer. Digamos, la idea es enriquecer el debate. No es que yo vengo y digo las cosas fueron así y digamos, hay una investigación de por medio, pero estaría bueno si después podemos intercambiar ciertas apreciaciones sobre lo que van a ver, ¿sí? Así que bueno, gracias a Susana especialmente, que fue quien me invitó. Y a Sara, en realidad, hizo el contacto, está por acá. La señora Sara Pereira. A Sara, claro. Sí, Sarita, la que nos invitó. Es verdad. La que nos hizo el contacto. ¿Cómo te va? ¿Hay uno o dos? Toda. Bien. Muy buenas tardes a todos. Bueno, si tienen algunas preguntas que hacerle a Mariano, también intenten ver la película y no hay mucho para contar, seguro. Bueno, acá estamos. Los escucho a ustedes. Yo tenía, digamos, algo que te había comentado antes, que era una duda. Toda esta cuestión de revisión de contenido, que un poco no surge de la película, sino del resumen de tu currículum, de la revisión de contenidos que la provincia de Buenos Aires, porque la ley federal, ¿no? Pero, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires inició a partir del 2006, donde supuestamente se invierte el orden de los factores y se debe enseñar desde América, desde nuestras poblaciones originarias y luego hablar de la conquista. ¿Qué pasa con eso en los manuales, en los libros? ¿Qué pasa con eso en las escuelas? Porque sé que es algo que estudiaste. Sí. Bueno, ahí empezamos por lo positivo. Lo positivo es, sin duda alguna, el cambio en el plan de estudios de la primaria. Allí se detecta, al menos esto es un análisis que yo he hecho, yo detecto ahí un cambio sustancial en cuanto al enfoque
en función de una de las premisas que lamentablemente es la primera que hay que trabajar, la idea de la Argentina no solo como descendiendo de los barcos y no tampoco como una cuestión de los indígenas en el pasado y nada tiene que ver con el presente. De modo que en los planes escolares actuales, sobre todo para sexto grado, se habla de trabajar con las comunidades actuales, incluso en la provincia de Buenos Aires, menciono un par de comunidades con las que se puede trabajar. Yo ahí veo un cambio bastante importante. En algún punto se retoma en segundo año, cuando empieza todo lo que es conquista de América, la etapa colonial. Ahí está, me parece a mí, muy correctamente planteado el tema de cómo enfocar, digamos, todo de lo que se llama el pacto neocolonial y toda esta cuestión, pero ahí yo calculo que debe haber sido, por lo que pude averiguar, eran grupos de trabajo que enfocaban en cada año. Y así como también es muy positivo lo que hay para cuarto y quinto, que se ha incorporado historia reciente de una manera mucho más fluida y con mucho más valor, el tercer año me parece el peor de todos, que es justamente el siglo XIX. Ahí hay un problema que nos habla de nosotros mismos, de cómo cuesta esta cuestión de enfocar en el Estado-Nación como, no, bueno, está bien, el Estado-Nación, se habla de la construcción del Estado, pero a la hora de llegar a los temas puntuales, la construcción del Estado, había pueblos indígenas, ahora voy a los textos escolares, bueno, después de la conquista del desierto, un discurso un poco, si se quiere, más neutral, en donde ellos pensaban una cosa, los dirigentes pensaban otra, pero después vienen los ferrocarriles, los inmigrantes, los frigoríficos y otra cosa. Y después viene la otra cuestión, que es cómo se trabaja en los textos escolares. Y bueno, algunas editoriales, la mayoría no se ha dado cuenta de esto, todavía siguen trabajando con esta cuestión que son editoriales, justamente, en muchos casos trabajan con un cambio de la carátula, cambian, digamos, el diagramador, que le hace un diseño nuevo, le cambian un poquito la hoja de cara y sale el manual. O lo pone en la parte de actividades. En la parte de actividades, el otro día yo estoy trabajando en segundo con uno de Mandioca que está bastante bueno, y lo leía, recién me di cuenta cuando llegué al tema, que es que se ve que lo escribieron distintos. Ustedes saben cómo se elabora, me parece interesante, todos acá son de la carrera, la mayoría son de la carrera de historia, imagino. Bien, ustedes saben que hay todo, no quiero extenderme mucho, pero la cuestión sería así, hasta la ley federal, que eso fue un cambio bastante paradójico de la ley federal, los manuales, los que nos educamos todos los que tenemos más de 30 años, eran manuales de autor, ¿sí? Y se editaban durante a veces 10, 14, 20 ediciones. En los 90, con la ley federal que cambia toda la estructura, con el polimodal y la injerencia de las editoriales internacionales, multinacionales, lo que va a pasar es que, fíjense que antes era el de Cosmeli Ibáñez y ahora es el manual de Santillana, ¿sí? O sea, es el de la editorial. Eso, con una serie de cambios que tienen que ver con lo tecnológico, lo que ha producido es que hay un editor, han vuelto los académicos a escribir el libro de historia, pero esto es como si me convocan a mí y el libro lo terminamos haciendo a muchas manos entre todos nosotros. Entonces, esto a veces se nota mucho, porque, les decía, el de Mandioca habla de los pueblos indígenas en el territorio argentino y no están los mapuches. Y después, al final, se ve que escribe otro sobre los pueblos indígenas en la actualidad, que es un agregado, como dice Susana, que había que ponerlo porque está, y entonces habla de los mapuches. Entonces, lo mismo que te dice en la página 200 está negado en la 80. Pero, sobre el todo, coordinador del equipo. y ha ganado mucha dimensión también en el diseño, lo que se llama la maqueta. La maqueta es cómo se presenta el material. Entonces, acá pasa una cuestión, relato cuestiones que me han contado, que he hecho entrevistas de esto, me dicen, viene el editor y te dice, bueno, te dicen en caracteres, tenés 2500 caracteres. Entonces vos vas, con la tendencia que tenemos los historiadores, fíjense una pregunta hace media hora que estoy hablando, le damos, bueno, le ponemos 2700, total, 2500 lo mismo. Entonces, al final, el que diseña dice, no, por acá yo quiero un mapa, quiero un croquis o un dibujo, entonces, reducirlo a 2000. Entonces, pisa todo un tiro aflojo, pero el que termina definiéndose el editor, que en muchas ocasiones, el final de la obra, sobre todo cuando son manuales, a veces ni siquiera es historiador. Entonces, por ahí le va a pasar que están en un manual, vienen contando y de golpe ustedes dicen, pero no sigue del otro lado. Porque claro, agarró el editor a lo último, no le entraba en la maqueta, dijo, sacá el último párrafo y hasta acá llegamos. Entonces, da esa sensación en muchos casos. Y lo más grave, me parece, que tiene que ver con un problema de cómo nos pensamos, como si fuéramos nosotros, permanentemente los argentinos,
y los indígenas. Y esto es lo que en derecho llama la inversión de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque aunque a veces se quiera tener como una intención de contar relatos de otro lado, contemplar nuevas interpretaciones, no es inocente desde donde uno comienza un relato. Esto es fundamental. Entonces, ¿cómo empiezan los libros aún hoy en el 2013? Empiezan, se lo digo por de memoria, la sé. Dice lo siguiente: ante los malones que azotaban, o sea, ¿dónde empieza el problema? En los malones. Digamos, no es necesario, nadie va a negar los malones eran terribles, cuando iban por las estancias se llevaban todo lo que pasaban por ahí. Ahora, por una cuestión de honestidad intelectual, digo yo, por ahí una pequeña mención a que esos pueblos que hacían malones, aunque sea para ellos tenían la idea de que ese era su territorio, y ahí había dos entidades políticas en pugna, por lo menos mencionarlo. Digamos, uno no pretende que digan, bueno, el Estado Nacional genocida en los libros manuales para chicos, ¿no? Pero por lo menos decir, bueno, acá está un Estado Nacional que va avanzando sobre los territorios que los indígenas creen, aunque se digo, con esta fórmula uno hasta parecería bien neutral, creían como propio, y en esa disputa había, de hecho, el malón surge como una respuesta a lo que ellos veían que hacían los blancos, entre comillas. Así que bueno, el problema en general que tenemos con los textos escolares es que es una historia que si uno pudiera hacer un punteo de cómo empieza, bueno, los indígenas hacían malones, entonces el Estado no en la acción nada más, no en la identidad o en la ni aún en la organización. Estos malones, ¿de dónde surgían? Esta organización, ¿cómo empieza ahí el relato? Claro. Hay algunos manuales que al principio trabajan sobre las sociedades indígenas, claro, ¿sí? Pero en general no. Ahora, en teoría, si empiezan a seguir esto, recuerden que cuando hablamos de reforma de planes de estudio, en primaria no se notó tanto, pero en secundaria fue de aplicación gradual. O sea que yo, si no me equivoco, este va a ser el segundo o tercer año que recién egresa en los sextos años, ¿no? Si no me equivoco es el tercero. Sí. Pero anda por ahí, ¿no? A lo que voy es que, digamos, tenemos no más de 4 o 5 años en donde esto se está aplicando. Que hay otro problema más, porque el punto pasa también porque, bueno, está en la ley, es prescriptiva, está en el manual, puede aparecer bien o mal, pero el tema es dónde está en la cabeza del docente. Exactamente, y ahí es otra cuestión no menos importante, que tiene que verse incluso con la praxis docente de cómo nos perfeccionamos nosotros a la hora de hablar de ciertos temas, ¿no? También eso es importante. Entonces, esto de que ya se sabe de los 90, de los docentes tácticos, de estas cuestiones, que uno llega a dar un tema, le llega, me parece que este tema, en general algunos docentes, bueno, la maestra ni hablar, la maestra siempre me dice, no, o sea, ciencias sociales lo dejan para lo último. ¿Sí? Ustedes saben que por la carga horaria de la primaria está matemática, lengua, y después ciencias naturales, y mi medalla de bronce tenemos, estamos en el cuarto lugar, las ciencias sociales, que además, a mí cuando me toca observar residentes, muchas veces cuando van a las residencias se tiran una semana para ciencias sociales. ¿Por qué? Porque si hay un acto, las maestras ¿qué dicen? Viene la residente y dice, toma, se los deja en bandeja y le dice, este acto es para ustedes, chicas, preparen el 20 de junio, entonces durante un mes las chicas, o 3 semanas o 2 semanas, están abocadas a la realización de esa efeméride que está ahí. Entonces la hora de ciencias sociales, como además va en forma cronológica, vieron que esto lo habrán visto alguna vez, que justamente las efemérides escolares están en forma cronológica, vieron que viene primero el 25 de mayo, después viene la bandera y después viene la independencia, ¿sí? Después viene lo continental, que es San Martín. Entonces eso permite de algún modo trabajarlo de ese lugar. Entonces las ciencias sociales, en la primaria algunas maestras les iban y muchas veces nosotros los docentes, cuando vamos a dar un tema, cuando bajamos al aula, lo que leemos es el manual que está mal. No es que está mal, pero a veces en el apuro, como es un tema que le esquivamos o que nos cuesta un poco más, leemos nomás, o sea, dar clases del manual escolar que es para los chicos es todo un problema, ¿no? Y creo que excede a esta película, a esta temática, y habla ya de la formación docente. No sé si coinciden con esta mirada, digo, es un análisis que hago yo, esto no sé si, ojalá todos pudiéramos de cada tema informarnos muchísimo más, pero a veces en el día a día cuesta. Y esto es lo que detectamos. De hecho, a la película, si yo lo mido en éxito o fracaso de acuerdo a lo que me interesa a mí, que es esto, de que los docentes que van a ser los que van a cambiar la realidad de estos temas,
fueron muchísimos docentes a ver la película. En todas las funciones se acercaban docentes a decir qué bueno, porque a mí siempre me interesó el tema, pero no hay un material. Y de hecho el libro, que cuando vino Alexis, que habló de historia de la crueldad y toda esta cuestión, surge por un librero que es mapuche, que se llama Miguel Leumann, que nosotros dábamos charlas con su tema, que nos invitaban para docentes, y nos decían, esto está muy bien, pero ¿con qué doy yo? Y el libro surgió de que haya un material para los docentes, y CETERA financió en ese momento parte de la edición, que me pareció algo bastante noble, porque financiaba la edición y se quedaba con la mitad de los libros, y después los repartía, me consta que los repartía gratuitamente por distintos del país para los docentes en forma gratuita. Cuando lo presentamos, por ejemplo, en la Feria del Libro, los docentes que se acercaban se llevaban un ejemplar gratis. Entonces, digamos, los docentes hay una cuestión del docente de acercarse y aprender de determinados temas, pero a veces, bueno, es luchar contra molinos de viento. Ahora, pero está piola que, a ver, esto que también surge de la realidad, de la lucha de estos pueblos en la actualidad, pero también de la investigación académica, digamos, se soluciona. Uno de los problemas que en general, bueno, el objetivo de invitar a historiadores que vengan a contar en qué andan es esto, ¿no? Que se socialice el saber académico. Bueno, de hecho nosotros cuando, a ver, ¿cómo llegamos hasta acá? Porque cuando yo empecé a meterme con el tema, había una frase que era: muchos indígenas fueron trasladados a Martín García. O sea, la frase estaba, y había algún documento suelto que lo mencionaba, algunas fuentes eclesiásticas, algún historiador que lo había tomado, pero no había al menos algo sistemático que dijera, bueno, así era el procedimiento, o si hubiera una política sistemática, o cómo funcionaba esto. Y con Alexis, bueno, lo que intentamos es, bueno, vamos a ver qué tan, digamos, de manera cuantitativa y cualitativa fue este circuito, y si fue tan amplio como contaban, digamos, acá esto viene de las propias contadas, que mi abuelita sabía decir que la llevaran a la isla Martín García. Entonces teníamos los relatos orales, pero no teníamos la magnitud. Y bueno, después de ahí, digamos, para entrar a veces a determinados archivos militares, no es fácil. No tanto, digamos, porque han cambiado los tiempos, afortunadamente, pero a nosotros nos costó casi un año entrar al Archivo General de la Armada, y más por una cuestión burocrática. O sea, si me preguntan a mí, paranoicamente, durante meses estaba pensando, hoy por hoy te googlean, o sea, va muerto, porque imagínense darme esa cátedra de derechos humanos, genocidio, ya está, lista. Derechos humanos, genocidio, y ya está. ¿Y cuál era el procedimiento? Y el procedimiento era que había que hablar con un mayor en un lugar, que él aprobara, entonces después cuando íbamos, tienen que esperar 3 meses la respuesta. Él nos decía que sí, cuando respondió después de 6 meses, cuando íbamos al archivo decía, no, pero a mí no me baja la orden, entonces tuvimos que hacer el camino inverso. Empezamos a trabajar con el propio Archivo General de la Armada, y cuando estaba todo bien, tuvimos que esperar 3 meses más, y cuando logramos ingresar era porque el archivo lo maneja, hay 2 o 3 funcionarios castrenses, digamos, y el resto es personal civil. El personal civil ya nos había hecho parte de la tarea, nos había seleccionado de acuerdo a unas ciertos reparos que hicimos nosotros, porque teníamos miedo de que si dijéramos políticas concentracionarias indígenas, metimos esas temáticas en un cuerpo más grande, pusimos inmigración, canteras, vieron que todo el empedrado que ven en Buenos Aires, las canteras están en Martín García, y justamente lo que se dice, muchos documentos van a trabajos en la isla, y no hay qué hacían en la isla, y bueno, picaban piedra. De modo que disfrazamos, no es que disfrazamos, camuflamos un poco por el medio. Ustedes tenían que enviarles y ellos seleccionaban el contenido, ¿no? Claro. ¿Qué abrieron el archivo para...? No, en principio pensamos nosotros, digamos, una paranoia nuestra, que no nos querían abrir, porque llegamos y nos dijeron, este es el material, y el primer día fuimos, nos sentamos ahí, miramos lo que ellos nos habían seleccionado, y cuando preguntamos, dijimos, mira, nosotros queríamos ver, bueno, sí, bien a lo militar, nos piden una caja hoy, vienen la semana que viene, y se tomaron una semana para darte la caja, que después cuando entraron en confianza, después no, pero al principio era una semana para ver la caja, y el señor se iba, se daba vuelta y la caja la tenía acá. Pero al principio había que llevar una nota. Y después tuvieron acceso. Sí, después al final se fue ablandando la relación, nos mostraban documentos de otras cosas también. Vimos, por ejemplo, la bitácora del rendimiento del Belgrano, nos explicaban cosas que obviamente no sabíamos, o sea que después
digamos, o sea que no hay una cuestión con este tema. A ver, nosotros lo decíamos de manera casi triste pero graciosa, es que no hay reparos con este tema porque para ellos es absolutamente lejano, o sea, no les pone en riesgo ningún cargo, ninguna cuestión de investigar indígenas para ellos. En lo que pasó la Armada en el siglo XIX les parece lejano. Por supuesto, me imagino que si decís, vengo a ver la política de la Armada con los detenidos desaparecidos, me imagino que recorrido son. De hecho, estuvimos tentados porque teníamos las cajas atrás nuestro, decía 1977, 1976. Por supuesto que incluso lo pensamos, pero también temíamos, ¿no? Por esas cuestiones de uno, que a veces todavía nos tienen. Era muy precario, el Archivo General de la Armada queda cerca a la vuelta del Museo Histórico Nacional y como todo, tiene muy poco presupuesto. Al principio nos dijeron que se podía sacar fotocopias y la primera vez que tuvimos fotocopias nos dijeron, bueno, selecciónenla porque después las tenemos que llevar al 5.º piso, no hay toner y... ¿Fotos pudieron sacar? Sí, fotos sí. Encontramos alrededor de 500 documentos sobre esto de hay indígenas en Martín García. Claro. Entre ellas la carta de Jacinto Huelpán, que es la que se lee ahí con Alfredo. ¿El material fotográfico es de ahí del archivo también? El del Museo de la Plata no, eso es el grupo Guías. Es un grupo que son empleados, estudiantes del Museo de la Plata, que trabajamos juntos en algún momento, que querían hacer un audiovisual y después justo vino Ulises que quería hacer la película, entonces le cedieron el material a Ulises. Ellos incluso tienen publicado un cuadernillo y hacen charlas sobre este tema, hacen la muestra. No es muy recomendable si venís con la guardia baja porque a mi modo de ver te expone mucho esto, ¿no? Porque ellos muestran la foto de cómo estaban exhibidos, pero ellos lo que trabajaban en el Museo de la Plata y esto cuando dice que había 10.000 cuerpos es lo que ellos encontraban. De hecho, el Museo de la Plata saben que cambió, vieron que cambió la parte, y no aparece porque yo hice una entrevista en el Museo de la Plata, pero no fue buena la entrevista. Y durante estas cosas que pasan en las películas tuve que estar caminando por dentro del museo, que te filman, camino, me la paso caminando toda la película, no lo casi nada. En estas caminatas están todos los lugares ahí con cosas adentro, que uno no sabe que tiene, ¿no? Pero digamos, ellos que trabajaron ahí lo saben. ¿Sí? Yo quería avisarles que aporté al grupo Motor, un grupo de La Plata que se llama Colectivo Guías. Ese. Bueno, y ellos están interesados en venir a dar una charla. Y bueno, contarán. Es muy interesante, yo sí que les hago el contacto. Es, para mi gusto, un poco fuerte, pero Y, hay que venir otra cosa que te quería comentar es que el papá de mis hijos, junto con Roberto Vacas, muchos años hizo un programa en radio que se llamaba La Argentina Secreta y que me regalaron en el año 60 este libro de Rodolfo Casamichela, sí, que lo traje, que es un profesor de la Universidad del Sur que estudió el Guillatún, es decir, estudió la religión de los mapuches y tiene fotos. Entonces, cuando el abuelo contaba a los chicos que iban a hacer ceremonias que hacían muchos años que no las hacían, no es tanto si hablamos en tiempo del año 60 ahora, ¿no? Sí, bueno, ¿todos saben quién es Casamichela? Bueno, lo escucharon nombrar alguna vez. Casamichela es... ¿alguna vez vieron la IIPF o la del ACA? Bueno, el relato histórico es tomado de Casamichela. Casamichela es el antropólogo que supuestamente sabe sobre estos temas, es un estudioso, pero en un enfoque tradicional que ha contribuido, digamos, pueden ver, hoy lo hablamos, ¿cómo es tu nombre? Pablo. Con Pablo, pueden ver reflejado, por ejemplo, los editoriales del diario La Nación. ¿Por qué? Porque él es el que ha aportado, no lo inventó él, pero gracias a él fue el que lo difundió
la teoría de la araucanización. ¿Qué es la teoría de la araucanización? Esta idea de trasladar hacia el pasado la existencia de los estados nacionales para encontrar, digamos, esto está bueno para pensarlo desde la investigación. Yo tengo una idea a priori, voy al campo y lo que hago es, más que ver lo que encuentro, tratar de lo que encuentro coincida con mi teoría. La teoría de él es que los tehuelches son argentinos y los mapuches son chilenos. Y lo que sucedió aquí fue que los mapuches invasores araucanizaron la Patagonia, con lo cual el primer genocidio es de los mapuches sobre los tehuelches, ¿sí? Es una vieja teoría que se ha tomado. Ustedes saben que esto de las ideas simples, que no por nada son exitosas, porque justamente para explicar las ideas complejas en una reunión es mucho más difícil que una idea simple, que decir los mapuches matan a los tehuelches, que la culpa de la desocupación la tienen los inmigrantes, en la dictadura la tienen los dos demonios, así vamos repitiendo teorías que son mucho más sencillas, pero que después no tienen sustento. Bueno, esto fue deslegitimado ya hace muchos años por la academia, por los estudios de Ortelli, Mandrini, que cuentan cómo, o sea, la araucanización lo que tiene es que toma un aspecto, que fue el enfrentamiento bélico, y niega todo el proceso muy rico y complejo que existió, y de hecho hay trabajos arqueológicos, de antropología social, que demuestran la presencia mapuche desde el año 1000 en la región, con lo cual hablar de argentino o chileno para el año 1000, ¿sí? Se enoja mucho los que son defensores de esto, pero digo, para forzar cómo desde la historia muchas veces utilizamos discursos anacrónicos y los naturalizamos, si seguimos esa línea, podríamos decir que la primera junta, ¿quién lideraba la primera junta? Saavedra. Nuestro primer líder es boliviano. Sí. En esa misma línea, digo, claro, porque nació en el Alto Perú. ¿Se entiende a lo que voy? Seguro. Es ridículo, nadie jamás se le ocurriría decir en la nación que nuestro el líder de la primera junta fue boliviano. Imagínense, la nación se muere. Boliviano. Se muere. Entonces, ¿se entiende a lo que voy? Sí. Es tan ridículo como plantear, digamos, pero esto tiene que ver con que Casamiquela hizo un gran aporte justamente a esta historia tradicional de encorsetar la posición de Mitre, ¿no es cierto? Exactamente. Es lo mismo, pero de la mano de la antropología. Después, además, fue el que trabajó con Benetton, porque al trabajar con, ¿saben lo de la estancia Benetton? Sí. Sin Leleque, que como su discurso es muy importante, porque las comunidades en Pampa y Patagonia, por supuesto, son mapuche, muchas veces los abogados de los terratenientes o capitales extranjeros recurren a los textos de Casamiquela para delegitimar los reclamos de las comunidades. Por eso los franceses sabían quién era Casamiquela. Me quedé enganchado con un par de fragmentos de la película. A lo último, el fragmento que habla Zaffaroni. Después, ese fragmento donde no era el cacique, era uno de los mapuches que estaba con estos chicos, que decía que hay una aceptación de lo cultural que parece hasta agresivo, pero después cuando vamos a los bifes, digamos, a lo que importa, que es el territorio, ahí se termina la amistad. Todo tipo de aceptación. Y digo, con la película pasa lo mismo. Cuando vos presentas la película, vos ves en la respuesta de la gente esto de que, bueno, se acepta esta misma teoría. Mira, es muy buena la pregunta, porque la película estuvo 1 año y medio en cartel, más o menos. El Malva tiene capacidad para 240 personas. Y el único momento al año que estuvo por salir del cartel, que era si metía menos de 100 personas por función, bajaba. Entonces tuvo un momento que hizo 100 y pico, que parecía que caía, y después empezó con la música, le sacaron la banda de sonido y lo hicieron en vivo, volvió a levantar. Y después había esto, de debate o preguntas tras la función, y nunca faltaba la pregunta de, bueno, pero ahora ¿en qué situación están? Y lo que es evidente, para no hace falta ser historiador, es que es muy sencillo, no muy sencillo, pero por ahí uno puede decir, bueno, qué bueno, la cultura indígena, rescatar la música, toda esta cuestión cultural, pero a nadie le pasa, bueno, dice Zaffaroni también, desapercibido, que lo más difícil es, aparte, primero, ¿qué reparación? ¿A quién reparás? ¿Y cómo lo llevas a cabo? Porque esto lo dice Marcos también. Marcos es descendiente de Racedo, pero cuidado, Marcos es un chico que fue el que aportó a la película. Un
fragmento que Marcos dice, bueno, pero hay gente que adquirió esa tierra, se esforzó, la compró, y esa gente, entonces yo por dentro mío pensaba, y si vos hubieras sido estafado en tu buena fe y esa camioneta que estás manejando fuera robada, ¿deberías o no devolverla? Claro, ese es el gran problema del terreno. Para pensarlo, a mí me Zaffaroni parece- dijo que hay argumentos legales para... Mira, yo ideológicamente tendría que decir que argumentos hay. Ahora, si vos me decís en lo concreto cómo se puede llevar a cabo, a mí me cuesta creer que esa es la verdad. O sea, Es cierto, argumentos legales hay, él habla o sea, de cómo se naturalizó un arma nacional del Estado. Lo que pasa es que ya entra en juego un interés privado y un adquirente de buena fe tiene todo el derecho legítimo de justificar su propiedad. O sea, ahí está la contradicción. mire, yo no, si quieren les robo 2 minutos. Sí. Porque acá la cuestión, si están, me dicen, yo no lo quiero robar tiempo. Pero mientras que pones el pendrive, yo pensaba también que hay otra cuestión, porque una cuestión es la de la tierra apropiada, ¿no? Sí. La de la tierra apropiada. Mucho, Y otra cuestión, y no solamente quedándome en el sur, sino también en el caso de los POM, de las comunidades del norte, tiene que ver con, por ejemplo, yo visité en el año 86 Anecón Grande, que era una reserva mapuche. Hay espacios de reserva todavía, cada vez más pequeños porque las estancias van corriendo en la alambrada. Pero digo, esa es una cuestión prioritaria. Esas espacios de reserva tampoco tienen títulos de propiedad, son reservas naturales. Y el tema de la... ¿Cuál es el formato legal de esa reserva? Tanto la Primavera, que la conozco, y la reserva Anecón Grande, a 80 kilómetros de Jacobasi, son reservas naturales, no tienen propiedad colectiva ni individual de la tierra. Ese es entre otros los problemas. Y en el Chaco, vos tenés que muchos donde están ubicados, saben que yo no soy especialista en la región, pero la gente que ha estudiado el tema, en la región chaqueña, hubo reducciones y colonias. Y muchos han quedado lo que eran las tierras estatales o reservas. No se llaman reservas, la verdad que no. En la Primavera es una reserva natural, Sí. la Primavera, que los aborígenes Claro. viven Pero allí además, y no tienen título. pero además, en ese caso... Pero no se puede vender, supuesto. No se puede vender, porque además ahí encima entra otro tema que te puede interesar a vos también, que es todo el proceso de evangelización que hicieron los anglicanos, que Sí. cuando iban a evangelizar, en el caso de los COM, eran mucho más nómades, no mucho más nómades. Entonces, para evangelizar, está una compañera que estudió el tema y decía, se quejaban de que para evangelizarlos los tenían que perseguir por todo el territorio. Entonces, utilizaron mecanismos de sedentarización. Entonces, hoy por hoy, esos territorios es donde los anglicanos los sedentarizaron. Entonces, en el medio está que son tierras fiscales, que uno de territorio nacional se las da a un terrateniente, en este caso los comerciales, es un grupo de una familia llamada Celia. Después está encima viene la política de parques nacionales, que en la película se muestra, entonces dice que los parques nacionales pues venían y los echaban a todos. Entonces, vos tenés una superposición de tierra del Estado Nacional, más las entregas provinciales, tierra fiscal, Parque Nacional, pueblo indígena que está de antes que no tiene ningún papel, porque siempre estuvo ahí. ¿Cómo se hace? Pero ese es un tema que en esta comunidad todavía vive. Los Sí. POM, los de Anecón Grande, los que fueran. Después está el tema de la supuesta expropiación de la tierra que le pertenecía. Ah, bueno, y ahí sí. Claro, En eso está todavía más Me difícil. parece que este tema de la reserva natural es un tema que además está candente porque lo que vemos de Félix Díaz y de la organización de los POM tiene que ver con un problema que subsiste y existe ahora, Exactamente, sí, justamente por la intención de Insfran de apropiarse de una parte de este territorio Y va a para ser hacer una universidad sí, sí, tecnológica. sí, en Buenos la Aires, zona. y uno diría, el primer imaginario sería que en la Argentina no hay indígenas, supuestamente. Después, si los hubieran, menos va a haber en Buenos Aires. Ahora, cuando hacen el censo, que tiene errores metodológicos, dichos por los propios demógrafos, digamos, igual te da que vos tenés casi 1 millón de personas que se reconocen como indígenas, y de la provincia que más tiene es Buenos Aires. Y eso no es casual, no por las comunidades que están radicadas solamente, sino porque además los indígenas, y eso no, creo que está en la película, pero lo que hemos trabajado es cómo los modelos de incorporación, el genocidio, no significó la eliminación física en mayor parte. La mayoría queda a cargo del Estado
Y ahí se dan modelos de incorporación, de distribución, por eso van a Martín García. Y entonces, en ese proceso, después sufren los mismos procedimientos también migratorios, de demarcación, ¿se entiende? A lo que iba con... Les quería decir, si les robo unos segundos, yo le estoy tapando acá, ¿no? No, está bien. Esto es un bono que lo encontré cuando hicimos la película, que en realidad a veces ahí no podés sacar fotos, pero hicimos trampa, porque como todos son, los de los archivos son cholulos, porque cuando vas con la camarita de fotos ya te ve el investigador, te dicen que no. Cuando fuimos con la cámara grandota de cine nos abre las puertas como si entrara Brad Pitt con el director, se quedan todos así, entonces le entras un elefante a todo el archivo que no se dan cuenta, no se les importa. Entonces le pidió cerrar. Esto es un bono auténtico que le perteneció a Marcilino Ugarte, ¿sí? Yo la puse acá en Power, pero es el original. Sí. Digo para entender un poco esto que de la tierra no estábamos hablando. Esta ley es algo muy curioso, digamos hasta como inversión. ¿Por qué? Yo siempre toco, digamos, a nivel con los chicos lo cuento así. Imagínense que yo soy Roca y ustedes son terratenientes. Lo importante es que ustedes ya sean terratenientes, eso es clave. Sí. O por lo menos clase dominante. ¿Sí? Que en esa época igual, si no era terrateniente, estaba ahí. Entonces yo les digo, ¿quieren comprar tierras? ¿Quieren acceder a muchas hectáreas? Sí, ¿a quién hay que matar? Decimos, obvio. Claro, ¿a quién hay que matar? ¿Y cuál sería otra pregunta? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto? ¿Y qué más? ¿Dónde? Entonces yo les digo lo siguiente, porque ahora es fácil, ya pasaron 100 y pico de años. Yo les digo, del otro lado de la frontera, no parece un negocio tan grande. Entonces, ¿cómo? Bueno, así fue el planteo de esta ley. La ley lo que hacía era, te daba un bono, ven que dice 100 pesos, que vos tenías que comprar mínimo 4, o sea, tenías que poner 400 pesos. Cada uno de estos 100 pesos, que se llama de suscripción popular, que parece una broma, 100 pesos fuertes. 500 acres de 400 pesos cada uno. Claro, o sea, cada uno te da 2.500 hectáreas. O sea, que vos como mínimo tenías que comprar 10.000. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Era nominal, individual. Si vos estabas casado y tenías hijos como las grandes familias, cada familia compraba, porque lo mínimo era 10.000 y lo máximo 30.000. Saquen la cuenta, estamos hablando de comprar muchos bonos. De hecho, el legajo que yo tuve en mi mano decía Marcilino Ugarte, abrías y había 4 de estos iguales uno detrás de otro. Entonces, ¿qué pasaba? Era una inversión a futuro. Entonces, con ese dinero se financió la movilización de las tropas. Entonces, después, lo que sucedía era ese cuadriculado que ustedes ven ahí bien, yo soy corto de vista. Yo marqué acá porque esta es la zona donde yo he investigado, ¿no? Para que entiendan. Esta línea de acá es la frontera de Alsina, la de 1876. ¿Sí? Esta más grande es el ejido urbano reservado al ejido de Trenquelauquen, una de las comandancias de la frontera de Alsina. Trenquelauquen, Guaminí, Carhué y Puam, en lo que es la provincia de Buenos Aires. Entonces, de la frontera, aquí están los fuertes también, ¿ven? Estos son fuertes. Para aquí se procede a un cuadriculado de 2.500 hectáreas con números, porque una vez que las tropas avanzaban, ahí se hacía el sorteo. Eso está todo en el archivo de la Biblioteca Tolkien, del archivo, eso se lo pueden ver, del Banco Central de la República Argentina. Están los listados, con los nombres, está todo. Acá yo lo marqué porque acá estaban los jahueles de Pincel, estaban ahí, y acá después huyó cuando venían las tropas, se fueron corriendo. Y ven que acá hay un límite. Sí. Esto es porque mediante esa ley, Buenos Aires, en agradecimiento a la conquista del desierto, cede estas tierras al Estado Nacional. Y el meridiano quinto va a funcionar entre el límite entre Buenos Aires y el territorio nacional de La Pampa. Hagan el ejercicio un día de mirar un mapa catastral es más, muy fácil, Google, La Pampa, distritos o departamentos, y se van a encontrar con un cuadriculado perfecto que tienen departamentos de X, ahora no me acuerdo la cantidad de cuadraditos, y que adentro tienen la misma cantidad de cuadraditos más chiquitos. Eso es porque La Pampa se hizo todo así. ¿Por qué estos están torcidos? Porque en Buenos Aires se siguió con la idea española de las suertes de estancias, que eran de esa forma. Imagínense la panza de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Se entiende o qué? Sí, no, está muy bien. Así que toda la pampa surge de este loteo. Exactamente, ahora eso les voy a mostrar.
Esto es ya, fíjense, cuando yo cuando era chico decía, que piden, ¿por qué no le dan un pedazo de tierra? Pero cuando este discurso de clase media de derecha, digamos, un caso, no lo digo acusando a nadie, lo digo que hay tanta, la Argentina es tan grande, ¿por qué no le dan un pedazo de tierra? Miren, esto es 1890, el partido de Trenquelauquen, la frontera que les marcaba antes, 1890 ya está todo repartido. ¿Sí? De hecho, el Trenquelauquen como partido, caso que conozco bien, ya les decía, se crea en 1886. Es emblemático, Wikipedia, no hace falta... Los límites ya son graciosos, no, graciosos no son, son todas calles, Unzué, todos los límites son las propiedades de, ¿sí? Y fíjense que yo les marcaba que aproximadamente el ejido de Trenquelauquen son 20.000 hectáreas, un poquito más, un poquito menos. Y ustedes se encuentran en el partido de Trenquelauquen, que es esta delimitación que está acá, que hay propiedades que son mucho más grandes, ¿sí? Y del Pereda, que sigue siendo a uno, la familia Pereda es la familia más rica de Trenquelauquen y de las más ricas de la Argentina, ¿sí? Esta es la anecdótica de la Laguna de las Tunas. Acá se iba a fundar Trenquelauquen en realidad. Y Villegas vio que las Tunas no le convenía y se fue acá, la Laguna Redonda, ¿sí? Que es la que le da el nombre al partido y a la ciudad. Y esta es la que les quería mostrar. Este es un... Está en inglés porque está en inglés, es así. ¿Sí? Es así, no es que le puse yo para hacer el que maneje idioma, porque de hecho no lo manejo, pero está en geodesia, la dirección de geodesia, ustedes saben, es donde están los mapas, todas estas cuestiones, queda en La Plata, y nos pasó lo mismo. Adentro hay, yo creo que hay montones de mapas que nadie conoce, que hicimos... Es la imagen que mostraron. Que voy caminando, todo eso está... Bueno, uno tenemos, te dicen, cuando entras tienen millones de mapas, pero a vos te muestran uno. Bueno, cuando la producción de la película, que por supuesto le dieron mucho más material que a mí, les dieron esto es un fragmento nada más. Yo lo tenía y en una charla lo dejé en algún lugar y me lo tengo más, me quiero morir. Porque esto es como preguntaba Susana de cómo es la Pampa. Esto es la Pampa. Acá está el marqueante, ¿ven cómo viene torcido y después se endereza? Sí. Esto llega hasta el río Colorado, todos cuadraditos. Y estos cuadraditos, lo que es interesante, es que tienen los nombres. Todos tienen los apellidos. Ya está todo entregado. ¿Y por qué tienen inglés? Porque los ingleses compraron también. Entonces era para los ingleses. Acá tenemos apellidos Drisdale en inglés sería, ¿no? Pero bueno, Drisdale, Anchorena se quedó con 92.500 hectáreas con esta ley. Acá vuelve a estar Trenquelauquen, porque yo lo vuelvo a marcar. Pero fíjense que no quedan espacios vacíos. ¿Irlandeses hay? Rusia, ese me llamó la atención. Dugan también. Dugan hay un montón. Sí. Lo que sucede con los irlandeses es que, bueno, muchos van a Estados Unidos, pero acá también hay. No, y acá en la década del 40 por el ciclo ovejero. Hay un montón, Pero exactamente. sí, Pero, lo más rico, digo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ahí hay un proceso que tiene que ver. Cuando cambia el ciclo económico, las ovejas las mandan más al sur. Y en el reparto de tierras que es posterior, o sea, primero hacen todo que llega hasta el río, no me acuerdo si es el río Negro o el río Colorado, ahora no lo recuerdo. Pero cuando es más al sur, ahí está, eso lo cuenta bien Susana Bandieri, que es asistente de la Patagonia, cuenta que, claro, acá hicieron un cálculo aproximado, 2.500 hectáreas por cada bono. Más abajo eran mucho más grandes. Entonces por ahí una entrega de tierra te habla de 400.000, hay casos familias de 1.000.000 de hectáreas, ¿sí? O sea, muy Pero tiene que ver con la renta diferencial. Exactamente, porque además para que les rinda, en esta zona también hay entregas a comunidades. Por ejemplo, la colonia Emilio Mija, ahí está la investigación, se la recomiendo las noches en La Pampa de Claudia Salomón Tacchini. Y la unidad, para que sea más o menos productiva, hablan de 650 hectáreas en La Pampa. Y lo que cuentan los relatos es que con 650 hectáreas, no se hacía 650 hectáreas, vieron lo que es La Pampa. Sí. De hecho, a ver, esto ya lo estudió Barba en los 70, porque la estrategia de Alsina, digo esto también como los historiadores hacemos historiografía. Cuando yo empecé a estudiar historia, ¿cuál es el cuentito siempre igual? Alsina tenía la estrategia defensiva, después vino Roca con la estrategia ofensiva. Eso no se sostiene con ningún documento. El único documento que sostiene que la estrategia de Alsina es defensiva es que los diarios de la época lo matan. A Alsina lo llaman Mambrú, ¿sí? Le dicen Mambrú,
por el coronel inglés. Claro, lo cargan, que él está de fiesta por allá y todos los destrozos que Mal ocurren. Malú era en realidad. Claro, entonces lo cargan por todo esto y Roca lo fustiga de distintos lados y le pegan desde la prensa y la Nación. Entonces quedó la idea, los historiadores fuimos repitiendo de manera rumiante que lo de Alsina había sido una estrategia defensiva. Lo que demuestra Barba en los años 70 es que acá, si conocen la zona, está lo que llaman las lagunas encadenadas, lo que es Epecuén, esa zona, que era la zona de cuando los indígenas se fueron corriendo hacia el oeste. Esta zona, cuando Alsina los corre, los manda al interior, ahí sí que empieza el desierto en serio. Entonces perdieron donde cambiaban los caballos, donde tenían los jagüeles. Por eso muchas comunidades en sus relatos cuentan que cuando los corrieron de acá, directamente terminaron en la cordillera. Con lo cual, de defensiva, o sea, era porque vieron que Alsina decía esto que era poblar el desierto y todas cuestiones, pero es un discurso débil. Para los pueblos indígenas no tuvo nada de defensivo, son 56.000 kilómetros que se le ganaron al territorio indígena, ¿sí? Y desde aquí, antes de que comience la conquista del desierto en el 79, en el 78, se produjo la detención de Pincén, de otros caciques y la derrota de la mayoría de las comunidades indígenas, por lo cual de defensivo no tiene nada. Después le busco lo de la Nación, creo que lo tengo en otro lado. Tengo una pregunta, Sí. Relacionándolo con esto que hablábamos de la cuestión cultural y todo eso. O sea, creo que coincidimos que culturalmente se ha avanzado algo, pero que no ha llegado a ser lo importante que tendría que ser en lo que es la vida real nuestra. En la película en algún momento se tocan algunos tótems. Por ejemplo, yo veo que se toca para Perito Moreno, que tiene una imagen con el antecedente que el maestro Bayer tiene un proceso en curso. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de inconvenientes por ir un poquito más allá de lo que es cultural? Nosotros no, pero eso es, bueno, es anecdótico, pero el problema fue que pobre Bayer, ¿no? Que es grosso, pero él tiene 86 años y él dice que el dato, tú sabes, ¿no? La anécdota parece de Jorge Regal que está en el libro, nuestro también, que no se corrigió porque debió quedar así. Bayer en algún momento desliza que en ese reparto, en Martínez de Oz, la familia Martínez de Oz se quedó con 2,5 millones de hectáreas. Cifra que nosotros le dijimos, bueno, 2,5 millones, porque por la magnitud que le estoy contando, 2,5 millones es mucho. Si Roca se queda con 50.000, ¿cómo le van a dar a Martínez 2? También que era el fundador de la sociedad rural. Pero ¿qué sucede? Que por eso los Martínez de Oz, si no lo saben, quien hace una demanda por esta acusación falsa, porque ese no es broma, manchan el buen nombre de la familia Martínez de Oz, es una broma. En el estudio que lleva con el hijo de Mariano Grondona, le inició una causa legal a él y a la producción de una película llamada Caligüen, donde nunca nadie chequeó el dato, ¿no? Esto se lo cuenta a nivel medio solapado, pero Bayer dice que lo escuchó a Felipe Piña, y cuando le vamos a Felipe Piña dice que se lo escuchó a Bayer. Un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Sí. Con todo respeto con Osvaldo, porque 2,5 millones no te entra prácticamente en el lugar. Entonces, bueno, Martínez de Oz, como es tan querido, ¿no?, en la Argentina por todo el aporte que ha hecho a la patria, vieron manchado su buen nombre y hicieron una causa legal a Bayer. Lo que ahora perdóname, el tema de las cuadrículas, que era por sorteo, en un momento dijeron, y el máximo era 30.000. Sí, bueno, pero no se respetó, porque eran 30.000 por persona. Eran 30.000 por persona, entonces vos te presentabas con un primo, con una esposa, con un hijo. Está fermo. Claro, bueno, además. Pero la cuestión es que hay una causa abierta. ¿Y si la cuadrícula le caía dentro de una laguna? Y la laguna queda dentro. De hecho, suponete que querían, no sé, usarlo para algún tipo de producción, le quedaba la laguna, me imagino. Acá, estos son, acá no sé si ya saben. Algunos tienen laguna. Sí, hay el cuero de sordo, la rampa, sí. Claro. De hecho, atrás del territorio ahí alrededor del Tranquerau está todo laguna. Hay un montón de lagunas. Sí, acá, hemos ido a prestar por ahí varias veces. Claro. Cochico, Guaminí. Claro, y Cuero de Zorro era donde cuenta la familia Pincén, el cacique Pincén, que se radicó después, que pasaban las tropas, donde se pudieron encontrar, se quedaron en Cuero de Sordo, o Vidaña también le dicen, Vidaña Cuero de Sordo.
Bueno, y tiene una cosa abierta por este tema. Seguro. No, pues yo decía por ahí, por la inexactitud de una cosa, pero como que la película también toca algunos. Lo que sucede es que cuando Ulises comenzó con la película, también, a mí, no quiero entrar tanto en lo anecdótico, en Auca y Buen trabaja gente conocida y ellos no quedaron conformes con el producto final. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la idea, digamos, la interna era que a vos ibas a la película, nos contaban, te daban un guión y tenías como que aprendértelo. Entonces, hay historiadores que nos cuentan que, ¿y si estás seguro de este dato? No, sí, está súper chequeado, ¿sí? Y después había errores. En el caso mío, no fue así. Chequeamos todo, igual que Jorge. No, por eso. Pero viste que la cuestión. Re chequeado, quédense tranquilo que si le decimos. Viste que en esa cuestión hoy, así, que tan pasional de un lado y del otro, por más que vos tengas un dato exacto, correcto, cuando tocas el interés de otro, es como que reacciona y sale. En este caso, mira, la película demandó 2 años y 1 año y medio fue. Perdón, 1 año fue investigación previa. Con lo cual, si vos lo escucharas hablar a Ulises, te da la sensación de que eres historiador y que eres un especialista en el tema. Y él empezó, entonces, antes de entrar a abordar un tema así, de hecho, digamos, no somos los únicos que hablamos de este tema, pero él investigando llega a la facultad, llega a tocar a distinta gente y va construyendo y de ahí filma la película. Que es lo que no pasó, me parece, en la otra. Lo que pasa es que ustedes ya tienen ahí un grado mayor de masividad que sí puede llegar a... No pasó, hasta ahora no pasó nada. De hecho, Marcos cuenta que toda la familia de él sigue viviendo en los campos de... No, seguro. Que él fue el primero que lo planteó en una familia y casi... ¿Te acordás vos cuando planteabas el tema de que iba a la armada y miraba por la duda, aquello? Pero igualmente me parece, que este tema de a quién complica, ¿no? Y a quién afecta, más allá de la investigación, y recordando lo que dijo Zaffaroni, amerita una política nacional respecto al tema, porque dice, bueno, hay que tener una voluntad política para esto. Sí, es muy difícil. Fíjense que al pasar tanto tiempo, y como está en la base de lo que es el Estado Nacional, esa es la discusión, fíjense que, digamos, que cuando se presentó el billete, por decirlo también algo trivial, cuando se presentó el billete de Evita, Cristina dijo, sin entrar en polémica, o sea, porque no sé, es problemático para entrar en este tema, porque la percepción es que si vos criticas esto, sos una patria que estás, digamos, tirándole en contra a los argentinos o a la República Argentina. Y esto creo que es lo que se traducía a lo que hablábamos al principio de los libros escolares. Hay toda una cuestión y cuando llega segundo año, lo colonial, la conquista de América, hablan de genocidio, cuentan todo. Vos ves el plan de estudio es minucioso. Llega a tercero y de golpe empezás a notar como un cambio en las palabras, en los conceptos. Me parece Oslan. Claro, bueno, aparece Oslan, pero también hay esto que llama Alonso como una desparticularización del proceso, como si no hubiera una clase dominante que lleva adelante el proceso y en el cual pudo haber otros caminos. A ver, alguien no hay otras alternativas posibles. Exacto, está naturalizado. No, porque además es parte del sistema, como es parte de la dominación capitalista, y el sistema lleva a que el vehículo de extensión del capitalismo sea la construcción del Estado. Exactamente. ¿Cuántas páginas en esos manuales se le dedica, por ejemplo, a Felipe, al Chacho? Y bueno, esa es otra cuestión. Claro, bueno, eso tiene que ver con una lógica que obviamente no está en la película, pero hay, bueno, de hecho se debate mucho sobre la lógica de la construcción del Estado, este concepto de otros internos, ¿no? Cuando un Estado se construye con otros externos, Chile, Uruguay, Brasil, si se quiere, Paraguay, pero también están los otros internos, que son aquellos que están adentro del territorio que pretendemos como propio, pero que son otros en función de la identidad. Y en eso entran los afros, los indígenas, o sea, el grado de naturalización incluso en la base del Estado, o sea, yo te digo, cuando fuimos de luna de miel con mi mujer, nosotros pasamos por la comunidad. Claro. Y el discurso
discurso era tanto de guía como de funcionario, era nosotros somos buenos y les dimos un lugar, o sea, sin saber que ellos eran los dueños del azul, y que hoy están reducidos a un espacio. Y entonces ese discurso que te va afectado de que miren qué buenos que somos, los estamos reconociendo, estamos de tira, y está naturalizado. Está naturalizado. Entonces, pero además esto de lo nuestro también es muy naturalizado, porque vos ves esto y cuando dices, bueno, pero por suerte la Pampa y Patagonia es nuestra. Ahora vos ves el mapa y nuestro, o sea, entras y te pegan 3 tiros. O sea, de hecho, para esto que vos decís de las lagunas, lleno de informes por ahí con más o menos espectacularidad, han habido siempre de esto de que no, está dentro de una laguna y se tira el otro de un helicóptero para ver si puede llegar, está Douglas Tompkins y están los otros terratenientes, pero esto es la realidad en general. Entonces, lo que permea esto, creo que en la sociedad, es que esta política permitió un nosotros. Sí. Entonces, este reclamo es incomoda, ¿no? Pues, bueno, esta política de reparaciones, por ejemplo, ¿qué hace? ¿Vas a reparar todo esto? No, por eso, te doy acá y soy bueno, es así. Claro. Si viene alguien de afuera, un Benetton, un Tinelli, a mí me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Sí. Si después de todas estas investigaciones, yo veo que recién mostraste un bono donde hablas de un dinero, 400 pesos. ¿Qué eran 400 pesos en esa época? Y es difícil calcularlo, pero no era algo accesible para... Hay un trabajo que lo calcula, ¿cómo se llama? No me puedo acordar, pero me sale la generación del 80 que escribe Nausa, Colin Lewis, bueno, no me acuerdo, pero que por tanto que cambió la moneda y toda esta cuestión, claro, no es fácil, porque la conclusión a la que llegan, sí, que es un dinero que... Como la... ¿Vos decís el libro? Perdón, me está tratando de acordar, un libro marrón. Sí, grande. Sí, muy gordo. Muy gordo. Sí, del 80 al centenario. Del 80 al centenario. Sí, del 80 al bueno, hay un artículo que habla de esto y lo que menciona es, como esta propuesta no era un negocio redondo, porque imagínate el terrateniente que tiene el negocio y decirte, mira, poné plata que de acá con esa plata vamos a ir a financiar la tropa y vamos a... Era un negocio medio chino en términos actuales. Sí. Entonces, lo que calculaban era un precio que por supuesto no era accesible para los sectores, o sea, no era popular, pero tampoco era un dineral. Claro. ¿Se entiende? O sea, no era algo... Era algo que las élites podían pagar tranquilamente. Sin comprometer su... Claro, no es que tenían que... Sin comprometer su patrimonio. ¿Sí? Eso, digamos, es una franja lo que estoy diciendo, no es que te puedo decir esto implicaba tanto dinero puntualmente. Porque además hay, así como los historiadores tenemos debate de esto y lo otro, tienen debate los historiadores que se dedican a la economía de cuánto es el valor. ¿De cuánto? Claro, es muy difícil de calcular. Yo nunca hice el cálculo, no sé, pero lo que he leído... Claro, porque también sería un buen disparador, ¿no? En el caso de que, perdón, ¿no? Que imaginemos que una vaca vale 800 pesos, uno está diciendo que un bono de 10.000 hectáreas vale 400 pesos, bueno, ahí es un argumento muy... es un disparador muy importante para los chicos para poder ver lo injusto que puede haber sido esto. En la económica se decía en esta época que la tierra valía nada y el ganado valía mucho más, digamos. La cabeza de ganado valía mucho más. Claro, es muy difícil llegar a un número... Porque no todo vale, o sea, los valores... Bueno, no, el capitalismo, es lo que dice Susana. Oferta y demanda, seguro. Claro, entonces había cosas, esto del que hablamos antes del ganado, sumó el auge del lanar, se llenaron las estancias de ovejas. Cuando esto dejó de ser menos beneficioso, bueno, de hecho lo puedo ver con la soja hoy. Totalmente. Es lo mismo. Conviene la soja, ¡bum! Entonces, estas cuestiones hacen que vos lo compares al precio de hoy. No es lo mismo que esto que se llama una vaca, por ahí era mucho más valiosa. Antes del 90, por ejemplo. Claro. Y otro... La tierra se empieza a prestarse. Claro. El mito, digamos, de que la tierra se empieza a apreciar muy claramente después. Exacto. Después sí se abre un mercado de tierras, se aumenta el valor y los que los adquirieron se dieron cuenta que habían hecho un gran negocio. Sí. Pero no podía ser muy caro porque no era un negocio, no era algo tan claro. No lo vendieron de una primera oferta. Tuvieron que volver a hacerla porque no compraron todos. O sea, era como que decían, bueno, pero si me dan cerca, pero imagínate. Era jugarse a algo. Sí, en un lugar era... Dicen, te va a tocar a... La cuadrilla. Por eso te decía yo lo del sorteo, porque encima tenías una inversión que te llevaba a la quiebra, y te tocaba y comprabas una laguna a 500 kilómetros de Buenos Aires. Era terrible, y de hecho, cuando se arma el mercado de tierras es porque hay una ley
que no me acuerdo si es del 81 o del 82, que la ley de premios militares que le da también por el rango a los soldados, a los sargentos. Claro. Y obviamente le dan Sí, los premios, ¿viste la famosa frase? Los premios, bueno, al final, entonces, lo que era más caro, decían, viajar hasta ahí que lo que le habían dado. Entonces, las tierras esas nunca las pisaban los soldados, Claro. y las vendían. Las malvendían rápidamente. Igual, esto configuraba aún más la gran El cantidad, latifundio. la gran situación. Bueno, la verdad que ha sido interesantísimo, Sí. ¿no? Bueno, No les quiero quitar gracias por la nada. atención. Bueno, muchas gracias. Quería ver El tema... a 1881 estaba la ley de premios mundiales. Sabía que lo tenían en algún lado. No, les quería mostrar lo de la nación como para que vean, no me acuerdo si lo Ahora tengo me acá. pregunta,